Hoy les vamos a presentar el proyecto de Eurotúnel. Es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno de la ingeniería. El objetivo del proyecto es la construcción del túnel que une a Francia con Gran Bretaña, unificando hacia Europa. Transporta carga de pasajeros por unas vías de 50 kilómetros de longitud, de los cuales 39 kilómetros son submarinos. Tiene una profundidad máxima sobre el mar de 75 metros. Cuenta con 3 túneles, 2 para transporte, ida y vuelta y uno de servicio y mantenimiento. Se hizo por el potencial incremento del comercio entre ambos países. Fue uno de los intensivos principales de decisión para la construcción del túnel de unión. Se plantearon las fases del proyecto, donde se comenzaba con el inicio en 1986 con un estudio de viabilidad, después una planificación en 1986 con un estudio topográfico y geológico, después con la ejecución y control en 1987, donde se haría la perforación y construcción del túnel y también la construcción de una red de transporte, y por último el cierre en 1992, donde se hace la inauguración. En la fase 1 de iniciación se hace un acta de constitución, donde se selecciona al líder. En 1986, Margaret Thatcher, primera ministra británica, y Francois Mitterrand, presidente de la República Francesa, acordaron la construcción del Eurotúnel. Las organizaciones o grupos que intervinieron en el proyecto: bancos franceses y británicos, con el rol dentro del proyecto de ser financiadores; Channel Tunnel Study Group, con el rol de estudio de viabilidad; Channel Tunnel Group y France Manche, con el rol de firma de contrato de concesión; Consorcio Transmanche Link TML, con el rol de contrato de construcción; Eurotunnel Group, que es la ejecutadora del proyecto; y por último, los ingenieros de Bechtel, que hicieron el rol de servicios de gestión de proyectos. Los requerimientos eran cumplir con un plazo de financiación en 1992, cumplir con el presupuesto de 4.500 millones de euros, asegurar la calidad de cada una de las partes y fases del proyecto, tener una mano de obra calificada y tener unos permisos de construcción. Las primeras amenazas del proyecto era que se derrumbara el túnel por inundación durante la excavación. Otra era la desviación en el punto de unión desde las dos costas de Gran Bretaña y Francia. Otro riesgo era el problema de ventilación y riesgo de inhalación de gases tóxicos. Y por último, un riesgo de incumplir los plazos y el presupuesto. Se dividió el proyecto en grandes fases. Consta de 3 fases principales, con un estudio previo topográfico y geológico, después la perforación del túnel y construcción de red de transporte internacional para dar el servicio. Para determinar la cultura de la compañía, un factor importante es la diferencia de cultura entre los británicos y los franceses, puesto que su manera de trabajar y de hablar son distintos. En cuanto a las partes interesadas, fue financiado por sociedades privadas, sin intervención estatal, a cambio de la concesión de explotación hasta 2052. Son principales interesados Francia e Inglaterra para facilitar el comercio por medio de esta conexión. Buenas prácticas en la fase de iniciación no considero que hubieron. Antes hubieron malas prácticas en el desarrollo del túnel porque existió una grande dificultad con respecto a los planes originales. Hasta el día de hoy se presentan detractores. Continúan los conflictos financieros y políticos en torno a su realización y explotación actual. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre la fase de planeación del proyecto Eurotúnel, que consistió en una planificación detallada, acuerdos de comunicación y aprobaciones gubernamentales. Esta fase es muy importante para el proyecto debido a su gran tamaño, complejidad y amplitud. Fueron muchas cosas que dificultaron en esta fase, incluida la inflexibilidad de algunas de las características de los proyectos y el intercambio intercultural entre dos países que debió tener lugar. Dos empresas diferentes, en dos lados diferentes del proyecto, que hablaban dos idiomas diferentes, dirigida por dos directores del proyecto diferentes. Esto dio que la empresa del lado británico TransLink y la empresa del lado francés Transmachete no tuvieran la mejor comunicación dentro de la fase de planeación. Gran parte de las luchas en las que incurrió el proyecto se debieron a las fallas de la fase de planeación de este proyecto. El alcance de este proyecto fue enorme y gracias a esto este fue el proyecto privatizado más grande del mundo, pero a la misma vez la pérdida del alcance jugó un papel importante en el aumento sustancial
y de sus estimaciones de costos iniciales y su finalización con retraso. Este fue uno de los puntos débiles de la fase de planeación. Durante la fase de planeación, el alcance no se evaluó por completo y no se tomaron las precauciones adecuadas para evitar el deslizamiento del alcance. El Tratado de Canterbury y la creación del IGC para coordinar el enfoque, la construcción, la operación y la seguridad del túnel resultaron en una pérdida total de control en lo que se respecta al alcance y resultó en enormes aumentos de costos. El equipo de proyecto hizo un trabajo razonable a la hora de planificar el equipo técnico que se necesitaría y comprender la complejidad involucrada. Pudieron utilizar investigaciones previas al suelo, pero al final la falta del enfoque continuo del alcance resultó en una frustración de intentar hacer demasiado. Los resultados del proyecto Eurotúnel apuntan claramente a desafíos en los que no se relacionaron la gestión de costos en la fase de planeación. El proyecto terminó por encima del presupuesto y dio lugar a una reclamación importante adicional. Aunque el costo es uno de los aspectos más difíciles de planificar cuando un proyecto tiene una magnitud tan grande, el equipo de gestión del proyecto tuvo serios desafíos en la planificación y en el detalle del mismo. Como dice el director ejecutivo del proyecto Eurotúnel, entre 1970 y 1973, declaró que el problema más grande dentro de la planeación fue la intervención de los bancos en la etapa de renegociación del contrato. Las dificultades de la planificación de costos durante la fase de desarrollo podrían atribuirse en parte a una reclamación de 2.250 millones de dólares que presentó la empresa contratante contra el Eurotúnel y la planificación del cronograma durante las fases del desarrollo apareció muy inadecuada. El proyecto terminó con un año de retraso y la reclamación de las cuales les comento que ayudó a crear retrasos en el cronograma del proyecto. De igual manera, podemos ver que hay unas buenas prácticas de la planeación también y eso se va a la ayuda de los dos gobiernos en tratar de llegar a un punto medio del proyecto de tal manera que se unificaron los poderes y utilizaron toda la normatividad gubernamental para llegar a un acuerdo. Marín. En este momento les voy a hablar un poco sobre la ejecución en el proyecto Eurotúnel. Se podría decir, primero que nada, que la fase de ejecución es una de las más importantes, abarcando entre un 70 y 80% del tiempo y los recursos dentro de un proyecto, ya que con esta se busca alcanzar todos los objetivos propuestos en la fase de planificación. Durante esta parte del proyecto, la labor del gestor de proyectos es organizativa y según el PMBOK se resumen en las siguientes actividades: dirigir y coordinar el trabajo, asegurar la calidad, ejecutar el trabajo de acuerdo al plan, evaluación del desempeño individual y del equipo, adquirir el equipo final, enviar y recibir información, así como solicitar una retroalimentación. También existen otras actividades que pueden ser más o menos dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto. Siendo Eurotúnel un proyecto sumamente importante porque representaría un avance histórico entre estas dos naciones, requería no solo una ejecución literalmente perfecta, sino que también era necesario cumplir a cabalidad cada una de las fases para poder así obtener resultados eficaces. Esos resultados no fueron como los esperados, ya que la obra presentó diversas dificultades y con ella algunas buenas y no tan buenas prácticas. Dentro de las buenas prácticas se podría considerar como una idea sumamente innovadora, ya que ha sido una de las obras más complejas que se ha pensado, diseñado y construida por el hombre. Para el año 1990, el proceso de avance del túnel ponía a prueba la producción y almacenamiento de bloques prefabricados de concreto, debido a que la costa británica contaba con poco espacio para almacenamiento de los bloques de concreto. Se vertieron 18 millones de toneladas de material excavado al mar, para así aumentar la superficie disponible. Con lo cual, no solo quedó resuelto el problema, sino que Gran Bretaña creció 36 hectáreas de costa. Por su parte, en las malas prácticas, esta majestuosa obra de la ingeniería moderna presentó muchas complicaciones al momento de su ejecución y explotación posterior,
viéndose enfrentada a las consecuencias de las malas relaciones políticas entre los países contratantes, los problemas de financiamiento exclusivamente privado sin una garantía estatal de respaldo, las reiteradas partidas y suspensiones de las faenas constructivas, el ambiente agresivo de la excavación bajo el lecho marino. Además, se realizó un plan de contratación con el objetivo de tener un aproximado de cuánto material, dinero y recursos humanos serían necesarios para llevar a cabo el proyecto, y no fueron cumplidos. Finalmente, las adquisiciones se caracterizan por tomar seriamente en cuenta los factores sociales y ambientales, además de los factores financieros. Al adoptar decisiones sobre adquisiciones, suponen mirar más allá de los parámetros económicos tradicionales, tomar decisiones basadas en el costo a lo largo de toda la vida, los riesgos conexos, la medición del éxito y las consecuencias para la sociedad y el medio ambiente. Y todo esto fue incumplido. En cuanto a la fase de monitoreo y control, no se tomaron las acciones adecuadas para controlar el proyecto. Hubo una mala gestión en las compras, en la planificación y en la ejecución, lo cual prolongó el tiempo de terminación del proyecto y aumentó el presupuesto. Como podemos ver en la imagen, el presupuesto inicial era alrededor de 4.500 millones de euros, el cual al finalizar el proyecto terminó siendo 3 veces más, casi 15.000 millones de euros. Esto se vio en torno a que no lograron gestionar de manera adecuada las reservas y las adquisiciones que aumentaron significativamente. Hubieron varios problemas de financiación con los bancos y con los stakeholders y digamos que de aquí se derivó todo el atraso y todo el problema que llegó con el proyecto. La realidad es que el desempeño del proyecto se afectó gravemente. La inauguración tocó aplazarla un año después de lo previsto y hubieron varios incidentes y riesgos que no tuvieron en cuenta, que no se tuvieron en cuenta y que de verdad afectaron tanto el presupuesto como toda la estructura y todo el desempeño del proyecto como tal. Em, en 1988, en marzo, las capas tenían poros por donde se filtraba agua marina. En algunos sitios del túnel las fugas se expulsaban hasta 300 litros por minuto, un problema que supuso un grave retraso para la construcción. Otro incidente fue que el 9 de diciembre de 1994, durante una fase de pruebas, se desató un incendio por un automóvil. Además, 2 años después, en febrero, unos 1.000 pasajeros quedaron atrapados en el Eurotúnel. Ocurrió cuando uno de los trenes de Eurostar se rompió debido al fallo de los circuitos electrónicos causados por la nieve y el hielo que derritieron las placas del circuito. Del mismo modo, en 1996, en noviembre, se desató un incendio en un vagón en el túnel, pero nadie resultó gravemente herido. El problema fue que en el corazón del incendio se alcanzaron temperaturas muy altas, hasta 1.000 grados centígrados, y el túnel fue gravemente dañado hasta 46 metros de hondo, con 500 metros afectados hasta cierto punto. La operación completa del túnel se reanudó 6 meses después de aquel incendio. Al inicio y en la planeación del proyecto, las acciones de Eurotúnel se emitieron a 3 libras con 50 centavos por acción en 1987. En 1989 las acciones subieron hasta 11 libras, pero por los retrasos y los sobrecostos dichos anteriormente, llevaron a una caída de precios que en octubre de 1994 alcanzaron un mínimo histórico. Eurotúnel suspendió el pago de su deuda en 1995 para evitar la bancarrota y reestructuraron financieramente todos sus pasivos en 1998, donde redujeron la deuda y los cargos financieros y por eso hicieron que la concesión aumentara más años y también las tarifas del túnel aumentaran. En la última fase, el cierre del proyecto, se hizo una prueba de funcionamiento, las inspecciones de toda la obra, se entregó el proyecto y se hizo la respectiva inauguración.